Bienvenidos a esta edición de Sin Vueltas, hoy martes 4 de septiembre. Estamos con una temperatura, me acerca un poquito porque está lejos y no se ve. Temperatura de 20 grados, ¿viste? ¿Cómo están? Bien. Faltan 5 minutos para las 19 horas. ¿Qué tal, Felipe? ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Muchas felicidades, ¿Qué tal, Mariana. Pedro? Gracias. Feliz cumpleaños, Mariana. Gracias. Pero Mariana es un mal ejemplo para todos nosotros, Pedro. Mira que Sí. hay que venir a trabajar el día de tu cumpleaños y todo. Sí, Tuve que venir. Parece que Toto faltó por mí. Un saludo a Toto que ¿Qué le va a Lo más hacer? simpático es faltó por cada mí. cumpleaños, ella y Toto faltan. Sí, ¿no? Bueno, ¿Qué voy a pasó, recuperar. Toto andaba medio enfermito, ¿qué le pasó? Así dice. Está buscando que inventó el trabajo, dice. Está bien. Pero para golpearle. En fin, ¿qué le va a hacer? Bueno, Por ahí es saludos cierto, a sí Toto. que fuerza Toto. Claro. Bueno, hoy es martes. Está el tema, varios temas entre ellos. Siguió todavía lo de Portillo. Sí, Esta mañana hubo actividad también en el Parlamento. cambio en las Fuerzas Armadas. Cambio a la tarde Sí. Sí, en la Marina. en la Marina. Y bueno, vamos a ver qué sigue pasando. Esta semana tenemos el jueves la sesión en el Senado para definir lo de Oviedo Mato. Mañana se trata la ley Anita en diputados. Ah, sí. Mañana lee Anita, hay que ver qué va a Punto pasar. uno. Si va a haber modificación o no. Sí. Estaba Había escuchando una sí, también por la modificación. por la modificación. Sí. No qué se consiste, sabe qué era, ¿no? No tengo el dato. Porque el tema estaba escuchando algunos comentarios de gente que viene del exterior, específicamente de los Estados Unidos. Dicen que vos, al declararte donante, lo decís ya directamente en tu registro de conducir, es algo automático. Claro. No le avisan a los familiares, sino que ya se respeta la voluntad de la persona. Sí, por Obviamente ahí- es otra cultura, Y ahí claro, ahí totalmente tenés lo que siempre distinta, es hablamos, otra el historia, tema ¿no? cultural. Acá vamos a ver qué pasa, Sí, porque irían a hacer algo similar. así Sí. es. Pero hay que estar expectantes. Y el otro tema que creo que, bueno, del que vamos a hablar en realidad, es ya todas las discusiones, los frentes, los analistas, los sindicatos expresándose en referencia al presupuesto Al general de presupuesto gastos. general. Es bueno, la historia es el déjà vu. Déjà Es la vu. historia de todos los años. Y de paso ahí tienen, señoras y señores, nuestro WhatsApp 0992-420-999 para estar opinando también o dando su punto de vista, por supuesto, sobre el tema que vamos a abordar hoy. Presupuesto Con en salud y educación, ¿verdad? dos carteras importantes que tienen que ver y un alto impacto social. Incluso cuando estuvo aquí en Sin Vueltas el hoy ministro de Hacienda, en ese momento estaba nombrado pero todavía no estaba en el cargo, él decía que iba a hacer hincapié en ambos sectores, ¿no? Vamos Ayer a ver también, hasta qué Pedro. punto. Ayer las técnicas, Las digamos, técnicas, del ¿no? Ministerio de Hacienda decían que el presupuesto general presentado por el gobierno de Mario Abdo estaba encarado en promover mayor inversión en educación y En salud, educación, aunque ¿no? es muy residual lo que queda para inversión. Claro, Después hay de que los ver gastos qué pasa, rígidos. ¿no? Después, cuando pase por el tamiz del Parlamento. A Sí. pesar que hay una recomendación, obviamente, para que tengan el tratamiento y se respete justamente, o por lo menos el espíritu del proyecto, del presupuesto general de gastos para el año que viene, que hace justamente hincapié tanto en educación como en salud. Y estamos justamente con el doctor Julio Ron, viceministro de Salud. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Un saludo a vos, a tu audiencia y gracias por la invitación. Ya estuvo varias veces en el programa. Recuerdo cuando estaba ahí al frente del Hospital del Cáncer, del Instituto Del Nacional del Cáncer, ¿no? Y también estuvo batallando, o sea que conoce en la piel justamente esto de estar batallando con un presupuesto que no alcanza. Asimismo, estamos permanentemente tratando de lidiar con una necesidad que es el servicio de salud y estamos en ese marco tratando de realizar todos los procedimientos tendientes a optimizar los escasos recursos que nunca van a ser suficientes con el modelo que tenemos, el presupuesto incremental, apuntando por supuesto a lo que es fundamental, que es la reforma de la salud pública, que implica complementar los servicios de todos los subsegmentos o subsectores, tanto el IPS como los servicios que dependen del ministerio, el sector privado, las Fuerzas Armadas y todos, apuntando a un sistema único de salud que garantice el servicio a la gente, que es lo que finalmente van a buscar a los hospitales públicos. Claro, claro. Especialmente ese sector que va a buscar a la Así salud mismo. pública, ¿no? Muchas gracias. Gracias por estar hoy también. No, Y también el director financiero del Ministerio de Educación y Ciencias, el señor Alejandro Duarte. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Pedro? Bien. También es la misma situación, ¿no? Estamos en lo mismo. Realmente el Ministerio de Educación está envuelto en un trabajo
un arduo trabajo que es de saber priorizar un poco los gastos que conlleva el presupuesto para el año que viene. Tenemos proyectos muy importantes que sobre todo van a beneficiar a los niños, a los estudiantes, ¿verdad? Entonces, estamos en ese proyecto en aplicar, tenemos un amplio panorama de lo que es el presupuesto del Ministerio de Educación, de manera que podamos llegar al objetivo que nos fijamos como entidad. Estaba leyendo, así a grosso modo, hay como un aumento casi vegetativo en realidad del presupuesto tanto para educación como para salud con respecto al año pasado, es un 11-12%. En realidad, para el Ministerio de Educación, para el 2018 con respecto al 2017 casi no hubo aumento el año pasado. Claro. Para este año sí tenemos un incremento bastante importante, que justamente estábamos comentando con el doctor antes de entrar. Se nota que los tomadores de decisión en este tema han priorizado lo que es la educación, puesto que solamente el Ministerio de Educación tiene un aumento de alrededor del 11.4% Claro. en el total del presupuesto, que Bueno, en sí. cifras globales representa bastante. Bastante, ¿no? Claro, lo que pasa es que tenemos nosotros una inflación calculada de un 4% y bueno, y estimamos, este año vamos a terminar con un 4% aproximadamente, se estima que el año que viene tendremos el mismo comportamiento, estamos hablando entre lo que se aprueba este año y el año que viene se pone ya en práctica, estamos hablando de un 8 o 9%. O sea, por eso decía más o menos vegetativo. Sí, Para ambas- en el para caso ambas carteras. particular del MEC Sí. tenemos un incremento importante en lo que se llama recursos del Tesoro, Ajá. que alrededor de 100.000 millones más, independientemente al aumento salarial que está previsto para los docentes, Sí. y se incorpora en áreas muy prioritarias del Ministerio de Educación, Claro. como son, por ejemplo, la merienda escolar, la provisión de kits escolares, etcétera. Entonces, son programas muy emblemáticos que queremos llegar a cumplir con los objetivos. Perfecto. ¿Me pregunta, chicos? Sí, justamente para Alejandro mencionó él dos de los programas que permanentemente se habla de que podrían ser, digamos, derivados, qué sé yo, la distribución de kits escolares a las SAS, te dicen, ¿verdad? O a la gente de Emergencia Nacional, a la CEN. La construcción de aulas para el MOPC, qué sé yo, provisión de merienda y desayuno escolar, qué sé yo, ahí sí a lo mejor la SAS, ¿verdad? Eso que quedó ahí en el discurso, ¿se piensa avanzar sobre eso? Este año ya era una prueba, no se hizo. ¿Se debatió en algún momento o no? En nuestro equipo de trabajo nosotros tenemos una consigna que es la que déjenos hacer a nosotros para lo cual el ministerio fue hecho, digamos así. Y la provisión de kit, estamos ya en la etapa inicial de todo el proceso de adjudicación, tanto de la provisión, estamos hablando de alrededor de 25 millones de útiles escolares, que es bastante, hay que armar en kit, estamos hablando de 1.360.000 kits escolares más o menos, que tenemos que empezar a distribuir a partir del mes de diciembre más o menos. Ese es el plan que tenemos y estamos en todos esos procesos. Y así como la merienda escolar, la merienda y almuerzo, que tienen que saber que la provisión a cargo del MEC es solamente para capital, el resto del país lo hacen los gobiernos subnacionales. Sí. Pero eso es tarea del MEC y lo vamos a hacer. ¿Y construcción tampoco? Construcción tampoco, Mantenimiento. tenemos un proyecto importante a través de la unidad de ejecutora de proyecto con fondos del FEI, de los fondos de FONACIDE, que para el año que viene tenemos bastantes proyectos. Este año estamos inaugurando unas cuantas aulas que en los próximos días van a tener noticias que ya están, y la totalidad de los proyectos llevar a cabo el año que viene. Sí, Marina. A ver, ¿cómo podríamos resumir o explicar, digamos, en términos como para que entienda cualquiera, incluida yo, el tema del presupuesto? Como para decir, ayer nos decían las técnicas de Hacienda que el presupuesto de educación, no recuerdo la cifra, pero era en un 94 o en un 96% está destinado a salarios, en este caso de plantel docente o administrativo del MEC, y entonces queda un saldo que me van a decir ustedes si es de 4 o de 6% aproximadamente. Ese 6% o 4% que queda para inversión, ¿cómo está estructurado? O sea, ¿qué es lo que realmente se puede hacer con ese saldo que en términos porcentuales al menos es muy poco? En realidad, un gran porcentaje del presupuesto del Ministerio de Educación está contenido en lo que llamamos normalmente el gasto rígido, ¿verdad? Los servicios personales.
Pero gran parte de la inversión está financiada y cuando hablo de inversión hablo no solamente de obra de infraestructura en sí, sino hablo de libros, provisión de textos. Ahora se está haciendo un gran censo a nivel nacional para saber el nivel educativo de los niños de ¿Algo de primero, tecnología? segundo ciclo, tercer ciclo, perdón. ¿Algo de tecnología también? Mucha tecnología. Tenemos un proyecto de alrededor de $50 millones para el año que viene, dotar de tecnología. Para este fin de año el objetivo es llegar a 1.000 escuelas y el año que viene eso ampliar a 5.000 escuelas. Estamos 5.000. trabajando en un gran trabajo y sobre todo tenemos los recursos, que es lo más importante ahora. Alejandro, perdón, y una puntualización. ¿Cuánto es realmente el porcentaje de salario? ¿92, 94? Te decía yo un aproximado. ¿Qué es lo que consume el salario? Claro, el ¿y presupuesto? cuánto es lo que en guaraníes, cuánto es ese 6% disponible para inversión? Imagínense que alrededor de... El presupuesto total del MEC es de 8 billones de guaraníes aproximadamente. 8 billones. Billones. De los cuales aproximadamente el 90, 80 y algo por ciento de servicios personales. Y el resto representa todo lo que sea inversión, mantenimiento. ¿Y eso cuánto es en moneda, en guaraníes o en dólares? Le voy a decir en guaraníes, pero es aproximadamente, Aproximado. en el caso de, estamos hablando de 200.000 millones de guaraníes más o menos, el resto de lo que se puede aplicar de gastos de mantenimiento. Los gastos de inversión son mucho más, depende un poco del proyecto, pero para el año que viene tenemos bastantes recursos. Y por eso, ahora no sé si me dejan los compañeros, pero entonces es 200.000 millones, es lo que tiene el MEC para invertir. No, para gastos de mantenimiento, fuera de servicios personales. Fuera de servicios personales es un monto bastante elevado. Sí, por eso, pero lo que queda es para inversión, digamos. Sí, para inversión. Es aproximadamente 200.000 millones Sí, de guaraníes. más o menos. Pero la inversión total del MEC se complementa con la financiación de otros proyectos. Exactamente. Y esa Sí. inversión total, incluidos los otros proyectos, ¿de cuánto hablamos? Y hablamos de, ayuda un poco con mi ayuda de memoria, estamos hablando de aproximadamente 800.000 millones de guaraníes. Ok. 800.000 millones. Sería lo que se destina para Sí, estructura, pero para estamos todo. hablando de todas las fuentes de financiamiento. Sí, Tenemos ya. con fondos del FEI, tenemos una donación del gobierno español, de la Comunidad Europea, del Son gobierno fondos español. asegurados. Sí, la mayoría son donaciones y lo del FEI, que son los fondos de Fonacid, se constituye para nosotros Fuente 30, eso está a disposición. Claro, Fuente 30 ya. Bueno, ahí está. Ya vamos a seguir hablando un poco sobre el tema de educación y en el próximo bloque también vamos a abordar el tema salud, que también le preocupa mucho a la gente. Antes vamos a hacer un corte, pero tenemos consejos, por supuesto. A ver. Mariana. Y 30 años. vamos 30 a años, ¿no? recordar, Sí, sí, señor. estaba aclarando acá algunos puntos, pero tenemos que recordar que en el grupo JBB cumplimos 30 años con muchísimo orgullo, 30 años de magia, información, entretenimiento, aventura y sólidas raíces. En Unicanal somos parte del grupo JBB, 30 años, creemos en el trabajo. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Y cumplimos con orgullo 30 años de magia, información, entretenimiento, aventura y sólidas raíces. En Unicanal somos parte del grupo JBB, 30 años, creemos en el trabajo. Bueno, amigos, son las 7 de la tarde, 9 minutos, 20 grados la temperatura. Estamos en Sin Vueltas y desmenuzando un poco el presupuesto, por lo menos la propuesta de presupuesto que será luego analizado en el Parlamento para las carteras de educación y salud. Decíamos nosotros, es importante en el tema de salud también la trazabilidad, pero todo eso implica tecnología e implica rubros para eso. Así mismo. ¿Está previsto en el presupuesto? Sí, de hecho el equipo está trabajando fuertemente en la aplicación de un sistema, tanto un software y todo el hardware necesario para poder tener la trazabilidad de todos los procesos, desde la atención médica, que implica que el paciente va a poder inclusive en algún momento tener la consulta médica a través de una aplicación o del teléfono, pasando por la distribución de los medicamentos, los insumos, para conocer realmente el gasto que se va produciendo por utilización de servicio por persona, que es un déficit en cuanto a información que tenemos en el Ministerio. Es decir, hoy la información que tenemos es
prácticamente manual y tenemos que confiar en la persona que va calculando cuánto representa una persona en términos de costo para el Estado. No hablemos de costo, hablemos de inversión. Sí. Y todo eso tiene que reposar necesariamente sobre un sistema informático fuerte para volver eficiente al sistema, porque tenemos una particularidad en Paraguay, que nuestro presupuesto es incremental. ¿Y qué significa eso? Que a medida que vamos detectando la necesidad, vamos inyectando más dinero, con el detalle de que casi el 99,9% del presupuesto de salud depende del Tesoro, por lo tanto de la recaudación. Quiere decir si hay que, disponibilidad, bien, claro, si no, quiere decir que nuestro plan financiero, nuestro plan de caja depende de qué tanto recauda Hacienda. a diferencia de educación que sí tiene Claro. ya. Si bien podemos llegar a contar con ciertos montos de FONACIDE, eso todavía no está bien anclado a proyectos en salud. Lo vamos a trabajar también. Está la ley del FONARE, que son Fondos Nacionales de Recursos para Enfermedades Catastróficas. Y a eso también se suma la modificación de la ley del FONACIDE, que por ejemplo en el caso del cáncer obliga a una inversión mínima del 40% de ese 10% que corresponde a salud. Y todo ese marco jurídico que corresponde al aspecto financiero, nosotros lo traducimos en un incremento para el año que viene del 12% 12%. del presupuesto actual, que con relación al año pasado tuvo un aumento del 5%. O sea que prácticamente en los últimos 2 años hemos tenido un incremento del 5%, y eso se entiende porque recuerden que en el 2017 se aprobó el presupuesto del 2016. Sí. Y este 12% va a tener fundamentalmente una inversión en 2 aspectos fundamentales para nosotros. Uno, la atención primaria en salud. ¿Qué significa eso? Que hoy tenemos 801 unidades de salud de la familia, y aproximadamente el 10% de ellas tienen el equipo completo, es decir, recursos humanos, infraestructura, equipamiento, insumos. Queremos llegar al 50% de esas 801 unidades de salud de la familia en términos de equipamiento completo y de cantidad y dotación de recursos humanos necesarios. Apuestan a la prevención. Apostar a la prevención. Sí. Y también durante el 2019 queremos invertir en 40 nuevas unidades de salud de la familia. Todo este proyecto, que representa el pilar fundamental del gobierno, que es la atención primaria en salud, va a implicar la incorporación de 2.700 nuevos vínculos, Claro. que pueden ser unos 2.700 personas, y que se va a distribuir entre recursos humanos de blanco, administrativos. Por ejemplo, una unidad de salud de la familia requiere de un médico, 3 promotoras de salud, de repente también odontólogos, cada 2 o 3 unidades de salud de la familia. Es decir, la inversión más fuerte de este aumento va a estar en recursos humanos, porque en salud es necesario, y en insumos y medicamentos. Vamos a tener aproximadamente un incremento en inversión en recursos humanos del 10%, y en insumos y medicamentos un 23%. Entonces, ahí tenés que casi un 90% de todo ese aumento va a estar destinado a la ampliación de los servicios en el nivel más básico, que es la atención primaria en salud, que es, digamos, parte fundamental del nuevo trabajo gobierno, que del van a trabajo que vamos a hacer. Sí, felicidades. Viceministro, ¿dónde se va a ver ese incremento en las unidades de salud familiar? Bueno, 50, hablaste de 50%, ¿verdad? ¿Dónde se va a ver? ¿Tenés mapeado eso vos, sí, básicamente? principalmente tenemos focalizados 2 departamentos para arrancar: San Pedro y Concepción, y también Bajo Chaco. Por supuesto que vamos a preocuparnos de todas las unidades de salud de la familia, pero vamos a establecer una escala de prioridades en el plan estratégico, de manera a poder actuar rápidamente en zonas más sensibles y a partir de ahí llegar a los estándares mínimos y empezar a abarcar otras zonas que tienen menos urgencia. En salud todo es urgente, pero por el escaso presupuesto que tenemos, entonces tenemos que establecer escala de prioridades. Y esa escala de prioridades se va a respetar en 4 ejes que tenemos nosotros: infraestructura, recursos humanos, equipamiento, insumos y medicamentos, sobre la base de un fuerte sistema informático que va a ser implementado, que va a permitir llegar a todas las unidades de salud de la familia, de manera a tener el control y la trazabilidad de todos los procesos. Tanto el proceso que implica la atención médica, es decir, la relación médico-paciente, como la utilización de los recursos, insumos, medicamentos, para poder de esa manera tener, digamos, una visión global y mucho más cercana a la realidad para invertir de manera más eficiente. Porque el problema hoy es justamente tenga un ese, poco en ¿verdad? cuenta es el control que se tiene, me comentabas, doctor, que se tenía, por ejemplo, del Parque de la Salud a los hospitales. Y de ahí, Claro, hoy Manual. la trazabilidad hoy, si agarramos como un indicador a los Claro. medicamentos, la tenemos hasta los parques, inclusive hasta los hospitales, y de repente lo que usa el paciente pasa desapercibido o no tiene un sistema de control muy eficiente. Claro. Por ejemplo, hay hospitales en donde deberían cargarse 300 o 400 recetas y resulta ser que el tiempo a ese recurso humano le da para cargar la mitad. ¿Por qué? Porque hay una falta de disponibilidad de recursos humanos, no hay un sistema informático eficiente, el internet cae cada tanto, entonces hay un montón de factores determinantes que hace que finalmente los datos sean prácticamente subregistros. Entonces queremos apuntar fuertemente a una inversión en tecnología para que la ciudadanía pueda tener exactamente lo que representa la inversión en salud y pueda estar segura de que lo que nosotros estamos invirtiendo es lo que realmente baja a nivel del usuario, que es lo que finalmente va a buscar. Mariana.
Para seguir un poco con salud, doctor, y en ese, digamos, el usuario final, vos hiciste una mención de algo que creo que todos sabemos y es la necesidad justamente de aumentar, en este caso, el salario o, no sé, las bonificaciones o el reconocimiento que tenga el personal de blanco. ¿Cómo está eso desde tu visión en este año? Es decir, el ajuste que se da seguramente nunca va a ser suficiente, pero ¿qué es lo que faltaría después? Porque me imagino que después habrá algún sindicato que va a llamar a alguna manifestación, indefectiblemente eso se va a dar. Entonces, ¿cómo está esto y qué es lo que vos crees? ¿O dónde está la pata floja donde después se tendría que reforzar, digamos? ¿Le alcanza a todos? ¿Cómo hacen las prioridades? ¿Cómo se hace la gradualidad? ¿Cómo está ese aspecto de salario específicamente? Bueno, hay que saber que hubo un incremento del 8% para un sector del personal de salud. Así es. Y el componente salarial, digamos, tiene varias aristas. La principal para nosotros es el piso salarial. El piso salarial significa que un médico hoy gana 4.600.000 uno contratado y 5.200.000 uno que es nombrado. ¿Okay? Sobre esa base hay pequeñas desigualdades y grandes inequidades. Por ejemplo, hay médicos que ganan 4.600.000 contratados y otro también 4.600.000, pero este hace 24 horas y este hace 12 horas. Es decir, la carga horaria dentro del componente salarial es un problema hoy dentro del ministerio, para el sector médico y para otros sectores. El equipo está trabajando para que de manera progresiva vayamos eliminando esas inequidades, teniendo en cuenta la capacidad de respuesta de los hospitales. Porque pongamos un ejemplo, si en mi hospital hoy tenemos 20 médicos con carga horaria de 12 horas y otros 20 con carga horaria de 24, para bajar tendríamos que prever la contratación de otros 20 médicos para cubrir. Pueden ser los mismos o pueden ser otros. Hay que evaluar el impacto financiero que va a tener eso y proyectarlo para el presupuesto del año siguiente. Entonces, el trabajo que nosotros empezamos a hacer ya desde hace mucho tiempo es evaluar qué hospitales tienen la capacidad de pasar de 24 a 12 horas sin que eso signifique una obligación en la contratación de recursos humanos. Es decir, si bajamos de 24 a 12, ¿tienen la misma capacidad de respuesta ante la demanda de pacientes? Si es sí, se va a proceder a eliminar la inequidad en ese hospital, en tanto y en cuanto podamos. Claro, a través de las horas. Claro, entonces ahí no ajustás montos, ajustás horas, pero en el cálculo vos decís, bueno, uno que gana 4.600 y hace 24, está ganando el doble de lo que uno, la mitad de lo que uno hace Pero con 4.600 y 12 hospitales horas. donde podamos reducir a la mitad había sido Sí, estamos haciendo un estudio. De hecho, ya se han la pasado, carga horaria de claro, los se han médicos, pasado cuando varios generalmente hospitales. pues se dice que nunca Falta. dan abasto, o sea, los reclamos que nosotros recibimos son más bien de que nunca alcanzan, digamos, ¿verdad? O sea, Claro. que falta más recursos de blanco, pero usted dice que hay situaciones o lugares donde Sí, se lo le que puede pasa- recortar a la mitad. Claro, lo que pasa es que hay que tener también en cuenta que hay un componente que se llama el compromiso individual de cada colega. Desde el punto de vista de que asume la responsabilidad de que automáticamente al reducirse su hora él va a tener la misma capacidad de responder la presión de esa urgencia. Claro. Pero lo que tenemos que dejar en claro es que nosotros no vamos a pasar si no estamos técnicamente convencidos de que corresponde el paso. Ajá. Paralelamente, lo que iremos haciendo es analizar el impacto para futuros planteamientos en el proyecto de presupuesto de los años siguientes para que todos de una vez podamos pasar, pero eso es casi imposible porque una vez hicimos el cálculo y aproximadamente necesitamos 130.000 millones de guaraníes Sí, para de pasar acuerdo. a todos de 24 a 12 horas. Sí, Que se Bueno, plantearía eso como una locura. Claro. ¿verdad? Vamos a leer ahora el WhatsApp, la gente está escribiendo. Y después te quiero preguntar sobre... Bueno, viste que esto depende del plan de caja en realidad, de la disponibilidad que tenga Hacienda para cubrir y llevar adelante los proyectos que tienen. Yo quiero saber, y en ese marco, pero me contesta después, si es sostenible la gratuidad del servicio de salud en los hospitales públicos. Pero en un ratito nada más, porque ahora la gente está escribiendo, seguramente tiene alguna consulta, comentarios. Dice, ya es momento de que la educación y salud sean prioridad, no puede seguir siendo postergado, dice. Vamos, otro, fuerza, doctor Rolón, soy Beatriz Vera, es paciente del INCA, mira vos, en donde hizo mucho por los pacientes enfermos de cáncer. Felicitaciones por su nuevo cargo. Don Alejandro conoce de presupuesto, fuerza, y sí, porque varias veces estuvimos hablando acá. A ver, es inhumano tanto dar clases bajo el árbol y esperar desde las 4 de la mañana para ser atendido. Es hora de cambiar e iniciar un proceso en serio. Sí, estamos totalmente de acuerdo con esto también. A ver, otro mensaje. La seguridad en los hospitales. Todos los días hay robo, dice. Hay
todos los días, si sacás el cursor de acá, Elías, ahí está, hay todos los días robos, la inseguridad es tremenda en todos los hospitales. Y es cierto, a ver qué dice otra persona. Me gustaría saber si se puede mejorar la calidad educativa de los docentes. Pésima formación y el reflejo está en la calidad de la formación de los alumnos. Claro, una cosa lleva a la otra, ¿no? A ver, leemos este último. Me gustaría saber, a ver. Muchas felicidades. Bueno, soy Osvaldo de Ciudad del Este, muchas gracias. Siempre el programa es excelente, sobre todo por la imparcialidad que demuestra. Muchas gracias, los amigos de Ciudad del Este que están acá. Ya vamos a ir leyendo más mensajes. Te dejé la pregunta picando. El tema de la gratuidad del servicio de salud en salud pública, porque se puso como un gran logro, pero yo no sé si es sostenible o no esto. Sí, yo creo que es una brillante oportunidad para aclarar. En realidad no se puede hablar de gratuidad en el momento que todo tiene un costo y alguien lo tiene que pagar. Ajá. Lo que podemos decir es que no hay un costo directo para el paciente de su bolsillo o por lo menos un porcentaje de lo que le ¿Sabes por cuesta. qué la gente dice yo pago impuestos entonces? Y claro, en teoría la ecuación es yo pago impuestos y espero ver retribuido en servicios, así es. ¿verdad? Pero con nuestra tasa impositiva tan baja es difícil esperar grandes cosas, ¿verdad? Sí. Y a eso le agregas la corrupción y bueno, ahí terminamos todo en el piso. Entonces, yo lo que creo es que aquí lo que hay que apuntar es a un presupuesto contributivo, que es lo que el equipo está trabajando y el doctor Julio Mazzoleni eso lo ha planteado en todo momento en sus intervenciones, que en algún momento todos vamos a tener que aportar. ¿Y qué significa eso? Y que se va a tener que formalizar el trabajo. Países como Uruguay y Argentina han pasado por procesos de donde en un principio era casi subsidiaria la salud a un modelo contributivo. Y la gente que no puede aportar, obviamente va a ser subsidiada por el Estado en un concepto de solidaridad en el que yo, que puedo contribuir, contribuyo, no utilizo ese servicio y eso le sirve al paraguayo que no puede contribuir. Claro. Pero definitivamente la gratuidad, como se conoce, es insostenible. Es que no existe en ninguna parte del mundo una salud pública gratuita. Paraguay es un modelo único en el mundo en donde el sistema de salud pública y las dependencias del ministerio cubren al 100% de la población. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie puede ser no atendido en el sistema. O sea, nosotros no tenemos el derecho de decir, vos sos de IPS, andate de IPS. Bueno, de hecho se hace en algunos casos, ¿no? Pero legalmente no se puede. Ya. Entonces, lo que pasa es que nosotros atendemos a todos los pacientes y prácticamente el 35% de los pacientes de consulta tienen algún tipo de seguro entre el IPS y el privado y los costos que generan de manera automática no son imputados a sus seguros para recuperar después. O sea, somos un sistema bastante particular que es insostenible en el tiempo y hay que empezar la reforma y es lo que el doctor Julio Mazzoleni y el equipo están empezando a trabajar para que en estos 5 años podamos establecer las bases sobre las cuales se asiente un nuevo sistema que implica ¿qué? Implica la unificación, que no es que el Estado va a tener el control de todos los servicios, claro, sino que va a haber complementariedad. Por ejemplo, vos te vas a una ciudad y ves una institución sanitaria de IPS y otra del ministerio. Están casi aquí, claro, aquí tenés recursos, acá no tenés, ¿por qué no complementar? Claro. Y así otros miles de ejemplos, ¿verdad? Entonces, apuntemos a un sistema único en donde haya un seguro nacional de salud que cubra sobre todo a los que no pueden contribuir. Y eso va a requerir obviamente de modificaciones estructurales tanto en el sistema jurídico, tanto en el sistema tributario, tanto en el sistema de aporte. Habría que plantear en algún momento la separación probablemente del IPS del sector salud de la jubilación, como han hecho otros países. Es decir, esto va a requerir de un consenso global entre políticos, actores sociales, autoridades del ministerio y todos los factores determinantes de la salud que tienen sus representantes van a tener que tener una incidencia en la decisión final, que es política finalmente. Claro. Porque el hecho que hayamos tenido 12% de aumento en el presupuesto para el 2019 implica la responsabilidad o el grado de responsabilidad que ha asumido el gobierno. Y el hecho que nosotros invirtamos en prevención también implica y habla a las claras de que queremos apuntar a eso para reducir los costos de aquí a 20 años. Sí, no, es a largo plazo. Porque es a largo plazo. Sí. Bueno, vamos a hacer un corte, claro, porque seguimos así, más de lo mismo, o sea, hay que hacer un cambio. Bueno, vamos a hacer un corte y después del corte también más preguntas acá de Felipe y Mariana. Ya volvemos. Claro, esos son temas que a la gente le interesa y queremos cumplir con todos ustedes, por supuesto, y gracias por los mensajes. Buenas noches. Perdón, el doctor se refirió solo a médicos y plantel de enfermería.
cómo quedaría, dice, en relación al proyecto de aumento salarial. Ahí ya en un ratito va a estar contestando. Están hablando del proyecto, esto tiene que ser tratado por el Parlamento todavía. Estaba ahí con más de 20.000 habitantes y un solo médico de esta unidad de salud familiar que solo a veces hace consultas y nada más. No hay médicos en urgencia y fin de semana. Prohibido enfermarse. A ver, otro. Medicina preventiva urgente, dice. Vamos a llegar al 100% de los paraguayos enfermos por ignorantes. No tenemos educación, ¿cómo cuidarnos? No hay presupuesto que aguante con tantos enfermos. Creo que se enferma la Otro. gente, A ver, ¿no? hospitales no solo son la parte blanca, también se compone de parte administrativa que hacen todo el trabajo que los de blanco no lo hacen. Debe ser por el tema salarial. Buenas noches. Quisiera saber qué pasará con la gente de la PNUD, que ya trabajaron 5 años para CENEPA. A la pucha, pero esto no podemos contestarte en este momento, pero vamos a hacer las averiguaciones. A ver, no caigamos en el juego de la izquierda. No existe gratuidad en todo. Prueben laburando. Eso es un caramelito del socialismo del siglo XX, el siglo XXI sería. O terminamos como Venezuela. Vamos a mensaje. Una simple consulta en Foz de Iguazú cuesta 300 reales. ¿Qué cosa? Ah, la consulta, claro. Te das cuenta de educación. 300 reales en Foz de Iguazú. Ahí está. Buenas noches. Ojalá que con los nuevos ministros de salud se pueda ver mejoras tanto en los hospitales hasta las unidades de salud familiar, que paguen lo que deben pagar a los de blanco, los que están en el poder ganan millones y no salvan vidas, sino las empeora, y que así también metan gente de blanco capacitado en su labor, no a aquellos que no saben ni dónde están parados. Apostamos por este nuevo gobierno que dejen huellas, bueno, que los medicamentos en los hospitales sean de calidad. Vamos a otro mensaje. Rápido, por favor, el viceministro, ¿qué puede hacer sobre la inseguridad de los hospitales? Se le roba a los familiares de pacientes y a los propios funcionarios médicos. Reitera entonces el tema de la inseguridad en los hospitales, ¿no? A ver, estamos... Bueno, vamos a volver. Pero hay pregunta, Felipe. Sí, sobre todo para Alejandro. Estamos siendo testigos de una disputa entre los gremios de la educación. La administración de PETA firmó con un sector por un porcentaje, corregime, creo que el aumento 16 puede ser. 13%. 13, perdón. Y otros sectores como la UNE y otros sectores reclaman que inclusive eso fue menor a lo acordado anteriormente, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que finalmente van a recibir de incrementos los docentes? Bueno, Y si también van a ser solamente para aquellos que son asociados a un gremio o no, ¿verdad? No, porque te pregunta por la gente, ¿verdad? No. Y si va a ser global para Claro. todos. No. Hay que aclarar algo importante, ¿verdad? Es importante tener en cuenta que el ministro PETA prácticamente no tuvo transición en su entrada al Ministerio de Educación, ¿verdad? Y los que entramos con él al primer día, al segundo día teníamos que pagar salarios, nos encontramos con la dificultad de encontrar los créditos presupuestarios para cubrir la merienda escolar de este año de 18.000 millones, que solucionamos, gracias a Dios. Entonces prácticamente no tuvimos la posibilidad de conversar así de entrada con todos los sectores, ¿verdad? Se llegó a un acuerdo con la federación, con la FED, y sobre un aumento del 13%, Ok. que está dirigido a todos los docentes en aula y a los que se desempeñan en tareas misionales, conforme lo establece la propia nueva Carta Orgánica del Ministerio de Educación. Y eso le va a alcanzar a todas esas personas, ¿verdad? Entonces, y además hemos actualizado el salario mínimo a 1.700 funcionarios administrativos que están incluidos en el presupuesto para el año que viene. Entonces, de hecho, se está conversando con los otros gremios. Hoy estuvimos reunidos con los otros gremios conversando con todos. No se pudo entrar a hablar con todos, pero se está conversando ahora de manera que se pueda llegar a un acuerdo final, ¿verdad? O sea, perdón Mariana, pero lo que efectivamente ahora tienen asegurado ellos de aumento, digamos, 13%. 13%. Ok, Así perfecto. mismo. Para el año que viene. Para el año que viene. Ok. Mariana. Y me gustaría seguir un poco en la línea del aumento del salario. Bueno, justamente este acuerdo que se había firmado, que hablaba de un porcentaje, bueno, de luego ir gradualmente incrementándolo.
Yo le hacía una pregunta similar al doctor Rolón. Me imagino, no sé cuántos días va a pasar hasta que realmente los gremios docentes estén instalando, digamos, la necesidad de un aumento salarial. ¿Ustedes prevén otro reajuste aparte de esto acordado o dicen, no, hasta acá llegó el ministerio, esto es lo que puede? Porque yo no sé, o sea, quizás sea muy prematuro, pero nosotros todos los años cubrimos huelgas docentes y el tema, monotema prácticamente es el aumento salarial. Por eso pregunto, o sea, ¿con esto ya cerraron filas todo el año o cómo se puede prever y si hay realmente algún margen para, En realidad, para alguna revisión? en el Ejecutivo ya está cerrado el panorama, puesto que el presupuesto. Ministerio de Hacienda ya fue entregado al Parlamento. Ya fue ¿verdad? enviado, ¿no? Ahora la decisión está en el Parlamento, que es la que tiene que decidir sobre qué tipo de aumento dar o no, ¿verdad? Y sobre todo de dónde sacar los recursos, ¿verdad? Porque 3%, que es lo que ellos reclaman, La diferencia. 3,5%, representa un monto considerable. Claro, si se le otorga, si el Parlamento decide otorgar ese 3% como están reclamando, van a tener que sacar de algún lado, de ese presupuesto, ¿no? O de otra entidad, O de otra que ver. entidad. claro. Y no, y así. Sí. A ni de salud ahora. No, Que me dio una ese es el interna acá tema. entre Mazolén y Peta, no querés. Y ese es el tema. ¿Cuánto es ese 3%? Claro, Perdona? ¿Cuánto implica en plata tenés eso, estimado? El Y el 13% son 100 millones. 13% son 500.000 millones, así Que impactan el que presupuesto. 534.000 millones Claro. para ser más ¿Y el exacto. 3, que es la diferencia que pedirían? Y el 3% sería un poquito más de 100.000 otra 100 vez. mil millones, Sí. por ahí. Sí, y O sea, alguien bastante. tiene que pagar eso. ¿Mm? Alejandro, Julio, el tema, esta es la pregunta que hacía la gente. Si bien no tiene nada que ver con el presupuesto, pues viste que Es la sensación. es la sensación, decía, bueno, ¿qué pasa con los enfermeros? ¿Qué pasa con los administrativos? ¿Qué pasa con la seguridad? Todo eso, ¿podemos dar una respuesta? Claro, de hecho, nosotros somos conscientes de que el Ministerio de Salud Pública tiene recursos humanos, talentos humanos valiosísimos, tanto en las áreas administrativas como en lo que respecta al servicio médico en sí. O sea, nosotros valoramos definitivamente todo el esfuerzo que hacen todos, desde la más humilde limpiadora hasta el más, digamos, condecorado médico o administrativo que ha alcanzado un nivel de PhD o doctorado. Para nosotros, todo el contingente, que aproximadamente son 40.000 personas en el ministerio, son tan importantes porque forman parte y se complementan cada uno con sus acciones en el servicio que el paciente va a buscar, que es con calidad y con calidez. Evidentemente, a la hora de analizar, nosotros vamos a tener en cuenta todos los ámbitos. Es más, está prevista una reunión con los gremios administrativos para empezar a trabajar sobre una carrera administrativa, por ejemplo, que va a implicar todo lo que tiene que ver con el salario, las bonificaciones, las gratificaciones, la posibilidad de que uno vaya haciendo carrera y asumiendo cargo de responsabilidad a medida que va adquiriendo esa experiencia. Y también lo vamos a hacer con el sector de blanco, que incluye a los médicos, las enfermeras, los radiólogos, las bioquímicas, los odontólogos, es decir, todo el universo de recursos humanos, cada uno con su ámbito particular, va a merecer o merece la atención de parte de nosotros y vamos a entablar conversaciones con ellos tendientes a mejorar las condiciones de trabajo, buscando obviamente mejorar la calidad de los servicios, que finalmente es lo que Es lo buscamos. que buscamos. ¿Y el tema de seguridad? Y el tema de seguridad es una cuestión que nosotros la estamos manejando de dos formas, con recursos humanos o talentos humanos propios y servicios tercerizados, porque la verdad que la seguridad tiene que ser manejada con dos componentes. Uno, el que tiene que ver con la seguridad de la nación, que es la policía, que colabora con nosotros, y otro que tiene que ver con la seguridad, que pasa más bien por el control de los bienes de los hospitales, Sí, equipos. equipos, porque recordemos que hay prácticamente unos 970 millones de dólares le cuesta al Estado, o le va a costar a partir del año que viene al Estado cada año la salud pública si se ejecuta al 100%, ¿verdad? Entonces Para hay que la gente, salvaguardar. ese global, el presupuesto global es de 970 millones de dólares. ¿no? Es lo proyectado para el 2019. Señores y señores, para que tengan ustedes en cuenta, recién estaba hablando con el doctor, 970 millones de dólares es para 7 millones de habitantes. Y decíamos, damos el ejemplo de IPS que tiene para su sistema de salud, 1.200 millones y no alcanza. Decíamos que en la provincia de Formosa, para 800.000 habitantes, el presupuesto de la provincia es de 1.200 millones para 800.000 personas. Y de acá tenemos 970 millones para 7 millones de personas. ¿Qué le va a hacer? Y quedamos siempre cortos, ¿no? No, y eso después que mencionaba también el viceministro, que también yo le preguntaba ayer a las funcionarias, la directora de presupuesto de Hacienda y otra persona más, también le quiero plantear de vuelta a usted, a los dos. ¿Tiene usted algún histórico de cuánto es lo que en teoría no le acreditan? En teoría le liberan, este es tu presupuesto de este año, Se cumple.
Y después versus cuánto locaciones te dicen, mira papá, hasta acá no te vamos a poder dar porque resulta que puedes la piola y nada, ¿verdad? Y hay una brecha entre el 100% que te dicen que te dieron y se publican todos los diarios, bla, bla, bla. Y después está el mes a mes que vos tenés que lidiar ahí con los directores de Hacienda, eso para pelearte con tu canilla, ¿verdad? Como viene, si viene Córdoba, se ríen los dos, ¿verdad? ¿Cómo viene eso, verdad? Ahí Julio yo sé que tiene mucha experiencia en lidiar con presupuesto, digamos, así que... Lo que pasa es que, como se dice, el papel y el PowerPoint resiste todo, ¿verdad? Pero Eso yo creo que hay una... Hermoso eso. Pero hay una voluntad manifiesta de parte del Ejecutivo y en particular del Ministro de Hacienda que se ha mostrado absolutamente abierto y tiene una actitud de respaldo hacia lo que es educación y salud. Y nosotros estamos convencidos que nuestros planes financieros y planes de caja van a alcanzar el tope necesario como para lidiar el día a día de la salud ¿De pública. cuánto hablamos? Que si vos me preguntás cuánto sería lo ideal, y sería ideal el 100% de cada mes. Pero no se va a dar Pero ni eso. oscila, generalmente, si vos haces un histórico, oscila, si te aplican un plan financiero de 100 millones al mes, uno llega generalmente al 20, al 30, al 40, depende de la circunstancia y la capacidad de negociación y la realidad también. El año pasado, por ejemplo, hubo incrementos que pasaron de 50.000 a 75.000 de un mes al otro por una cuestión de necesidades urgentes de saldar cuentas, etcétera, etcétera. Lo ideal sería alguna vez, y esta no es una idea descabellada, es plantear que el presupuesto asignado a salud esté anclado ya a principios de año a la recaudación. Es decir, nos ponemos de acuerdo todos en que de todo lo que se recauda ya se separa lo de salud y se le permite el 100% de utilización durante ese año fiscal a los que se encargan de gerenciar la salud pública del Paraguay. Ese es un proyecto ideal que yo... Eso, viceministro? Y es No, cuestión de parece callado. plantear, Que es están- cuestión de plantear, creo que hay... No es la primera que se escucha eso. No, creo que hay senadores que inclusive van a plantear en el transcurso, yo no sé si de este año o del próximo, pero no es absolutamente descabellado pensar eso, ¿verdad? No, Porque claro. Ahí tengo que ¿quién tener- se va a oponer a que juntemos de todo lo recaudado el monto global del Frisamos. presupuesto para salud para garantizar el 100% Financiamiento, claro. del financiamiento? ¿verdad? Después de la pausa, ahí el señor Alejandro también va a dar Sí, no su respondió él. punto de vista. No, que justo ahora tenemos que ir al corte. Elías está tremendo. Va a un Se cortecito, escapó. ya volvemos. Bueno, señores y señores, estamos acá hablando sobre presupuesto de salud y educación. La gente está opinando. Buenas noches, perdón, el doctor se refirió solo a los medios. No, esto ya leímos, ¿no? Ahí recién contestó cuál va a ser la idea. ¿Se pueden preguntar al doctor, por favor, qué podemos hacer los funcionarios de Itapúa que no cobramos insalubridad? Funcionarios de salud. Ahora en un ratito le vamos a hacer trasladar la consulta. Una consulta, la plata que va al complejo de salud de las municipalidades, ¿sale del presupuesto del Ministerio de Salud? Pues en verdad va al bolsillo de los intendentes que a su vez son presidentes de los consejos de salud. No confundir empresas privadas, previsionales y el rol del Estado autónomo y autárquico. Que el Estado incluye en el presupuesto capital privado, salud gratis, se pregunta. ¿Y los impuestos que pagamos? ¿Solo la medicina preventiva? Gracias. Vamos a otro. Los asegurados IPS deben consultar indefectiblemente en IPS y no en hospitales públicos. Mira que no es tanto así, pero bueno. Viste, te dije yo, Alejandro, que esa era Julio, que esa era la concepción, el concepto. La ley pareja, nadie se queja, los asegurados IPS le sacan el espacio a aquellas personas de menor recursos como para abonar un seguro, incluso la calidad, ni la calidad se le puede brindar debido al exceso de pacientes que cuenta el Ministerio de Salud, que se busque en los mecanismos para descomprimir. Vamos a otro mensaje. Es el mismo. Había una esperanza en este ministro, pero en San Pedro, la segunda región, están dejando en manos de políticos de turno la salud. Una pena cómo se está haciendo y así como habla maravilla el doctor Rolón, pero la realidad es otra. Políticos haciendo posesión de cargos de directores, poniendo médicos recién recibidos. Vamos otro. Otorgar más privilegios y salarios más jugosos a los docentes no significa más educación de excelencia. Mejores salarios a los funcionarios públicos en general no significa mejores servicios. Hay una crítica. Vamos a otro mensaje que dice, buen proyecto para salud pública del Ministerio, unidos para mejorar la salud del país. Otro, ¿sí hay?
Ah, ok, vamos a parar acá, no, porque ya demasiadas preguntas. Antes de contestar, claro, antes de contestar, sí, yo me voy a olvidar. Antes de contestar, Julio, el doctor buenísimo. Alejandro va a responder la El tema la de consulta que la hacía. asignación mensual. Sí. Claro, sí. El tema es El 100%, eso es lo que realmente uno dice, En realidad, mira, Expectativa versus realidad. Eso, ¿no? Claro. Ajá. Expectativa versus realidad. el que te llama, el que te escribe, ¿cómo es? El Sí. que te gusta, que te escribe, ¿cuál es esa? No, pero en realidad es en el buen sentido de la palabra, es una lucha mensual, porque Por eso. nosotros, por lo menos hace 15 días que estamos en el Ministerio, no puedo quejarme, el Ministerio de Hacienda se porta con nosotros, nos dan lo cuando necesitamos, también aflojamos nosotros cuando no necesitamos, y ahora estamos entrando en la época fuerte de los gastos, porque estamos con fondos de gratuidad, tenemos que pagar todo lo que sea kit escolares, merienda Claro. escolar, pero realmente eso se conversa mensualmente para que nos habilite el plan de caja en Fuente 10 y yo personalmente no puedo quejarme en el Ministerio de Hacienda. Siempre nos dan cuando necesitamos, porque una cosa importante hay que tener en cuenta es el momento. Claro. Muchas veces en el mes uno no hace falta tanto porque los procesos no terminaron, pero sí cuando haga falta, ellos están ahí, ¿verdad? Que aparezca la guita. Exactamente. En ese aspecto, por lo menos personalmente no puedo quejar. Julio, ¿recordar algunas preguntas o crees que te refresque? Sí, creo que hablamos En de los del los Consejo de consejos Salud, locales. sí. Bueno, nosotros estamos trabajando ahora en un plan que va a consistir en elaborar planes locales de salud. Eso Sí. lo vamos a socializar con todos los actores sociales, políticos. Obviamente eso se hace a nivel de las municipalidades para conseguir que la transferencia que se hace como fondo de equidad a los consejos locales sea optimizada en el gasto. Porque ¿qué pasa hoy? De repente nosotros le transferimos y un monto X convierten en 50 salarios Bueno. que son totalmente, digamos, precarios, pero ante la necesidad, y como la necesidad es tan grande, entonces se procede a la contratación de recursos humanos. Entonces lo que queremos hacer es trabajar sobre planes concretos de manera que lo que se transfiere esté ya anclado a un plan financiero y de gastos, de manera que todas las personas involucradas sepan en qué se va a gastar. Y también de esa manera evitar un poco esto de la precarización del trabajo, porque sabemos que hay enfermeras que ganan 300.000 o 500.000 y cobran Sí. cada 3 meses, Sí. y trabajan en hospitales al lado de colegas suyas que ganan 4.100.000. Y obviamente la necesidad hace que uno peor es nada, o sea, aplique la fórmula peor es nada, pero nosotros queremos luchar contra ese sistema un poco precario de trabajo y es el plan que tenemos. Después creo que otra pregunta. Básicamente si me- eso fue. Básicamente, esa era la esa es la después eran pregunta. más bien críticas y bueno, reiteraron que el tema del salarial para todos. Ahora, y también recordamos que uno comentó que en Foz, cruzando ahí el Puente de la Amistad, la consulta sale $300, o sea, no es gratuita. En fin, todo tiene su costo. Sí, Mariana. Ayer le hacía hablábamos un poco con las técnicas, digamos, de diferentes departamentos en realidad del Ministerio de Hacienda sobre la elaboración, la confección del presupuesto. Y nos anunciaban, yo por lo menos la primera vez que escuchaba con confirmación, digamos, por parte de ellas, que ya para el 2020 básicamente el presupuesto general dejaría de ser programático y migraría a ser un poco más, digamos, por resultados. ¿Qué impacto puede tener eso en ambas carteras, en el caso del Ministerio de Salud y de Educación, donde están ustedes? ¿Es positivo? ¿Cuál sería el replanteamiento de lo que hoy están haciendo? Es decir, ¿cómo se aterriza eso al presupuesto de cada uno de ustedes? El que ya deje de ser programático y pase a ser, como en este caso anunciaron, por resultados, por ejemplo. En el caso del MEC es un trabajo que en todo el sector público es un trabajo que se viene haciendo hace años, ¿verdad? Y Hacienda viene liderando eso. En el caso particular de educación, yo creo que eso es lo que va a obligarnos, entre comillas, es a que nuestra gestión sea mucho más eficiente de lo que es hoy, atendiendo que los recursos van a ser asignados conforme a resultados, a logros, a metas, a productos obtenidos. Entonces eso va a medir la gestión propiamente del ministro de turno, ¿verdad? Y va a, como te digo, va a obligarnos a que nuestra gestión sea mucho más eficiente de lo que es hoy. Porque hoy más o menos se mide la gestión desde el punto de vista financiero y la idea es medir la gestión desde el punto de vista de los resultados obtenidos en relación Pero ¿en qué a la variaría, población. digamos? La asignación económica global sería la misma. Y bueno, eso va a depender Va a ser un los poco de los programas, pues. programas, Claro. de los objetivos Los que programas. uno se fije, ¿verdad? Porque eso va a seguir un proceso de análisis de acuerdo
de manera a dar los recursos conforme a los resultados obtenidos. Básicamente sobre la gestión sería. Exacto. Que no va a ser la ejecución, que es lo que hoy se tiene en cuenta. La ejecución es simplemente un dato, Un indicador. un indicador, pero no dice, uno puede gastar millones de dólares y no conseguir el resultado. Sí. Pero hoy te dicen, ejecutamos el 100% del presupuesto. Ese ¿Y el resultado dónde está? Muy, digamos, es un indicador nada más, no dice muchas cosas. ¿Y en salud? En salud se puede llegar a aplicar, de hecho hay países que lo hacen, se fijan metas, pero eso implicaría en Paraguay transformar el modelo de gestión. ¿Qué significa eso? Y deberíamos partir de un proceso de descentralización progresiva, de manera a transferir responsabilidades, pero sobre la base de datos estadísticos, indicadores de salud bien precisos y claros a la hora de gestionar. Porque suponiendo que yo le agarre a un director regional y le diga, bueno, a partir de ahora vos te encargás de esta población de 150.000 personas, tenés las siguientes metas: bajar X porcentaje en la muerte neonatal, materna, infantil, vas a operar menos vesículas, etcétera, etcétera. Y todo eso va a tener un costo, pero para saber el costo hay que hacer un estudio previo de cuánto cuestan todos esos indicadores. Sobre esa base yo le asigno un presupuesto y le digo, te voy a asignar un presupuesto que va a ser del 80% para que vos gerencies tu población, para que protejas. Si llegas a esas metas, te inyecto los demás 20% para que puedas alcanzar o seguir creciendo en tu oferta de servicios. O sea, es factible, se aplica en muchos países, pero en Paraguay implica, en primer lugar, crear un sistema de información que nos permita tener los indicadores tal cual son. Y evaluar. Fidedignos. Fidedignos. Y sobre todo, cambiar un poco el paradigma de evaluar la gestión en términos de inversión y de monto ejecutado, a ir y evaluar los resultados de esa gestión. Es decir, ¿cuántos de mis pacientes que recibieron tratamiento contra el cáncer hoy están vivos e insertados en sus medios? ¿Cuántos de los operados de tal o cual cosa están tranquilos e insertados en su medio laboral? Es decir, el resultado debe ser el que nos determina a nosotros el monto a invertir y a inyectar en ese proceso de nueva gestión, ¿verdad? Que es todo un paradigma. Interesante. Sí, a mí en educación me hace un poquito de ruido, Alejandro, cuando me dicen, no, y mis resultados van a ser tales, y resulta que terminás tratando de conseguir más plata, dibujando tus resultados, ¿verdad? Tu objetivo, es decir, no, ningún chico se aplazó, y son una partida de Canelo pibe, ¿verdad? Por eso te digo, es un doble filo también. El trabajo es realmente muy arduo. Un doble filo, porque Hoy pasaron toditos ahí los perros. Uno más uno saben los perros. 8. Hoy estamos haciendo justamente un trabajo censal muy importante, que para fin de año vamos a tener unos resultados bastante importantes con relación al primero, segundo y tercer ciclo. Vamos a medir un poco cómo han terminado los chicos que han evolucionado en esos grados, ¿verdad? Realmente el trabajo es arduo. Bueno, doctor Julio Rolón, muchas gracias, viceministro de Salud. Vamos a esperar ahora el tratamiento de este presupuesto por parte de los parlamentarios. Lo mismo le digo al señor Alejandro Duarte, director financiero del MEC. Y como decíamos ayer, cuando hablábamos del presupuesto bruto de los 80 billones, decía, bueno, esto es lo que queremos, decían la gente de Hacienda. Perfecto. Pero después que pase por el Parlamento, las vamos a convocar a ustedes otra vez para que nos digan qué presupuesto tenemos y qué presupuesto nos ¿Cómo dio salió de ahí, verdad? Así es. Muchísimas Muchas gracias. Muchas Gracias por la invitación. Chicos, Hasta mañana, un señor. gustazo. Hasta mañana. Mañana, Muchas felicidades. Ahora vamos a comer todo Mucha gente asado, escribió, de- no participó. Mañana. Interesó. Esperamos. Sí, Metió muchísima la gente. gente, está ¿no? bueno eso. Tema eso. Bueno, nos reencontramos mañana, Hasta amigos. Que la mañana. pasen bien. Chao, Chao, chao. chao. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Cause these sensations make me feel the pleasures of another